Ahora vamos a comenzar entonces a clasificar las ciencias atendiendo a diferentes criterios. El primero de ellos, cuál es su objeto de estudio o su tema de estudio. Y en base a este criterio, las ciencias las podemos clasificar en dos grandes grupos: las ciencias formales o no empíricas y las ciencias empíricas o fácticas. Las ciencias formales o no empíricas son las que estudian las relaciones sin referirlas a los hechos. Sus contenidos son entidades lógicas o matemáticas que tienen una correspondencia con la realidad. Y son ejemplos de ciencias formales entonces la lógica y la matemática, por mencionar solo algunas. Mientras que las ciencias fácticas o empíricas acuden a la experiencia del mundo circundante para comparar las proposiciones o fórmulas que emergen del contenido de sus propios objetivos. Aquí las propiedades del objeto de las ciencias naturales y de las ciencias sociales, así como sus técnicas, conducen a tener estas clasificadas entonces como ciencias fácticas o empíricas. Y dentro de estas tenemos prácticamente todas las ciencias en las que nos desenvolvemos como personal de la salud, como la química, la física, la biología, pero también está la psicología, la sociología, la economía e inclusive la historia. Aquí tenemos una representación gráfica de la clasificación de las ciencias en ciencias formales y ciencias fácticas, donde vemos entonces, como mencionamos previamente, que entre las ciencias formales está la matemática y la lógica, y dentro de las ciencias fácticas, acá está un poquito más desglosado el criterio y las podemos clasificar en naturales y culturales. Las naturales serían la biología, la química, la física y la medicina, y dentro de la cultural estarían contempladas la psicología, sociología, economía, las ciencias políticas y la historia. Ahora bien, la ciencia también puede ser clasificada de acuerdo con sus objetivos o alcances, es decir, qué busca, hasta dónde llega la ciencia. Y tenemos entonces ciencias puras, básicas o fundamentales y ciencias aplicadas. Las ciencias puras, básicas o fundamentales son aquellas cuyo propósito científico es la obtención del conocimiento, es decir, puramente cognitivo. Estamos entonces en presencia de un proceso de desarrollo de ciencia pura, básica o fundamental. De allí su denominación. Entonces, un ejemplo de investigación en ciencia pura es, por ejemplo, la investigación teórica que realizó Pierre de Jenes sobre los cristales líquidos. Y tenemos entonces en segundo lugar las ciencias aplicadas, el nombre lo dice, ¿verdad? Es cuando el propósito del científico es lograr fines tecnológicos o de solución inmediata de hechos o problemas, que desarrolla entonces ciencia aplicada a tecnología. Utiliza los mismos métodos que la básica, pero además emplea técnicas especiales. Por ejemplo, usando los resultados de las investigaciones sobre ciencias puras de Jenner sobre los cristales líquidos, fue cómo se desarrolló la pantalla de cristal líquido que tienen actualmente las computadoras, las celulares, etcétera. Y esto constituye entonces un ejemplo de lo que es una ciencia aplicada. O sea, el mismo conocimiento observado desde distintos puntos de vista. Ya sabemos entonces lo que es ciencia. ¿Qué es entonces el conocimiento científico? Conocer es enfrentar la realidad. Todo conocimiento forzosamente es una relación en la que aparecen dos elementos estrechamente relacionados entre sí. Uno que va a conocer, es decir, el cognoscente, que es el llamado sujeto o sujeto pensante, y el otro, que es el otro conocido, que es el llamado objeto u objeto pensado. Esta relación implica una actividad en el sujeto
la cual consiste en aprehender el objeto, y la del objeto simplemente ser aprendido por el sujeto. Y fíjense que aprehender con H intercalada, que no es un error ortográfico, sino que es así el término que se emplea desde el punto de vista de la ciencia como tal. Como conocimiento científico, entonces, se denomina al conjunto ordenado, comprobado y sistematizado de saberes obtenidos de forma metódica y sistemática a partir del estudio, la observación, experimentación y análisis de fenómenos o hechos, para lo cual se vale de una serie de procedimientos rigurosos que dotan los datos y las conclusiones obtenidas de validez, objetividad y universalidad. Como tal, el conocimiento científico es ordenado, coherente, preciso y universal. Se estructura como un sistema verificable e interrelacionado de conocimientos que nos permite comprender y explicar la realidad y los fenómenos de la naturaleza. El conocimiento científico, entonces, se vale del método científico, como estudiaremos posteriormente, el cual consiste simplemente en un conjunto de normas y procedimientos por los cuales se deben regir los científicos para realizar un estudio o investigación para que sus resultados tengan validez científica. Vamos entonces ahora a comparar lo que es el conocimiento científico en contraste con el conocimiento vulgar o conocimiento empírico. El sujeto es quien determina su relación con el objeto y por lo tanto la actividad de conocer, entrando en relación con él de diferentes maneras, lo cual hace entonces que la actividad de conocer fluctúe entre lo que llamamos conocimiento científico y el conocimiento vulgar. Conocimiento vulgar es lo que hacemos en la vida cotidiana, mientras que el conocimiento científico es lo que, digamos, el pensamiento lógico tratado o aplicado hacia la cotidianidad. Por eso tienen acá en la imagen una representación de los dos tipos de pensamiento o de conocimiento, mejor dicho, el vulgar y el científico. El vulgar dice, me voy a quemar, ¿no estás viendo que está ardiendo? Porque este le preguntó qué pasa si toca el fuego. O sea, este es el científico que está imaginando, si yo toco el fuego, ¿qué pasa? El otro le dice, me voy a quemar, ¿no ves que eso está ardiendo? ¿Ok? Eso es muy, digamos, de una manera muy sencilla, algo que nos permite diferenciar entre lo que es conocimiento científico y conocimiento vulgar. Ahora vamos a hacer una comparación más exhaustiva entre estos dos tipos de conocimiento. Entonces, el conocimiento vulgar o empírico es obtenido por cualquier persona en general mediante el enfrentar sucesos reiterados. Se obtiene por creencias de la sociedad o supuestos que no están comprobados. En definitiva, obedece al conocimiento que tiene cada persona de la vida cotidiana y es transmitido de generación en generación. El ser humano prácticamente nace con él y lo va desarrollando o aprendiendo en forma lógica, ya que consiste en conocer un tema por lo que se oye, que es el llamado conocimiento criollo, y surge de observaciones menos detalladas y experiencias empíricas que el conocimiento científico. Se transmite entre personas que comparten una misma cultura, se obtiene fundamentalmente a partir de deducciones inmediatas por la información captada a través de los sentidos, se basa en la opinión de la persona sobre un tema en particular, no está apoyado por hipótesis y se adquiere por tradición oral, por costumbre o por uso. Mientras que el conocimiento científico se logra gracias a un proceso de pasos ordenados, empleando métodos exactos y el resultado
permite entonces que sirva como una ley, se obtiene mediante pruebas, experimentos e investigación. Todo conocimiento científico debe ser capaz de ser verificado experimentalmente, implica teorías, ideas que van comprobándose con el tiempo, es una construcción que se basa en datos y hechos comprobables y que sigue un método para poder sustentarse, permite argumentar mediante ejemplos, modelos y teorías, es universalmente válido, se obtiene mediante una investigación que consta de un método racional para obtener la información, hace referencia a toda la información y experimentos aprobados por una comunidad científica, se adquiere de una fuente comprobable experimentalmente, ya sea un texto, un libro de ciencias, una publicación en la web, un noticiero, etc. Se puede reproducir en distintos lugares y tiempos, parte siempre de una hipótesis y se adquiere mediante la aplicación del método científico y el proceso de investigación. Continuando entonces en la onda de lo que nos dice el conocimiento vulgar y lo que nos dice el conocimiento científico, por ejemplo, si decimos que un campesino va a describir las particularidades de ciertas tormentas que le tocó vivir y después va a establecer relaciones entre la temperatura, la densidad de las nubes, la violencia del viento y la agitación de los animales en los minutos previos a esas tormentas. Finalmente predice que, dadas las condiciones reinantes desde el punto de vista meteorológico, en ese momento se está por desatar una tormenta similar a las que él experimentó anteriormente. Eso es algo que es un ejemplo de conocimiento por sentido común, que viene a ser un ejemplo de un conocimiento científico, perdón, de un conocimiento empírico o vulgar. Mientras que si trasladamos entonces el ejemplo de la tormenta al campo del conocimiento científico, los pasos parecen similares, es decir, en este caso el científico, el experto, describe las características de las tormentas que suelen producirse en determinada época del año, después explica las causas que provocan ese tipo de tormenta y por último predice que, dadas las circunstancias y las condiciones actuales, en pocas horas más se producirá una tormenta semejante a las descritas. O sea, los dos llegaron a lo mismo, a la misma conclusión, que se acerca una tormenta. Pero el camino que los ha llevado hacia poder obtener esa conclusión es diferente y esa diferencia se basa en el tipo de conocimiento que utilizaron para llegar a esa conclusión. Uno se guió por el conocimiento vulgar y el otro lo hizo en base al conocimiento científico. Aquí tenemos otras representaciones más gráficas, un poco jocosas, sobre lo que nos dice el sentido común y sobre lo que nos ha descubierto la investigación científica. Así, por ejemplo, el sentido común nos dice que los hombres soportan las inclemencias y las dificultades mejor que las mujeres. Resulta que la investigación científica ha descubierto que las mujeres son capaces de soportar las dificultades igual o mejor que los hombres. Por eso ven aquí cómo representan a los hombres con mente cuadrada y a la mujer con una mente circular que se adapta mejor a las circunstancias. Seguimos contrastando lo que nos dice el sentido común y la investigación científica. Vemos, por ejemplo, como el sentido común generalmente nos dice que los resfriados son causados por corrientes de aire, por los pies mojados, por exponerse a la lluvia, etc. Por su parte, la investigación científica ha descubierto que los resfriados son causados por virus, aunque es cierto que la exposición a las inclemencias ambientales incrementan la posibilidad de adquisición de un resfriado. Entonces, continuando con esta diatriba, el sentido común nos dice que durante miles de años las personas creyeron que la Tierra era plana y que los objetos grandes caían más a prisa que los pequeños.
La investigación científica ha descubierto lo contrario, es decir, la Tierra es redonda, aunque es ligeramente achatada en los polos, y la gran mayoría de nosotros sabemos que cuanto más pesado es un cuerpo, más tarda en caer. Ahora bien, los dos tipos de conocimiento entonces tienen cierta similitud, pero en realidad difieren en varios sentidos. Una de las diferencias fundamentales es el modo de legitimación de cada uno de estos saberes. Todo conocimiento requiere cierta legalidad que lo haga creíble y confiable, es decir, necesita que lo garantice alguna instancia. En las prácticas cotidianas se suelen validar los conocimientos apelando a que a la experiencia, tanto propia como ajena. Mientras que si un conocimiento aspira a ser científico, debe aspirar también a alguna clase de contrastación empírica. Esto no es exigible a las ciencias formales, por su objeto de estudio no es empírico, ni tampoco para buena parte de las ciencias sociales, de las ciencias sociales y de algunos desarrollos de las ciencias naturales, donde suelen darse imposibilidades éticas o materiales para llevar a cabo una validación empírica. Entonces, ¿cuál es la relación existente entre el conocimiento científico y la realidad? El hombre de ciencia busca que su conocimiento sea más que el simple ver del hombre de la calle. Por ello, logra con su conocimiento diferentes interpretaciones de la realidad y entre más profundo sea su conocimiento, más puede lograr modificar esa realidad. De hecho, desde hace mucho tiempo atrás los humanos se han preguntado qué es lo que se oculta detrás de la apariencia de las cosas y se han esforzado por explicitar las relaciones entre sus conocimientos y la percepción ordinaria del mundo. En la actualidad, vivimos en una sociedad que mira a la ciencia en búsqueda de soluciones a los graves problemas con que se enfrenta la humanidad. Estamos viviendo la progresiva alineación de la ciudadanía respecto a las prácticas, ideas y métodos que emplean los científicos en sus investigaciones. De hecho, no es de extrañar que muchos ciudadanos queden deslumbrados por las aparentes implicaciones de las teorías y pierdan de vista que entre los ámbitos de la teoría y la realidad hay un espacio de incertidumbre complicado de superar. Por otra parte, está ampliamente difundida una visión deformada de la ciencia que suele ser, entre otras cosas, dogmática, poco creativa, individualista, algorítmica y socialmente descontextualizada. Muchas de estas mismas características erróneas de la ciencia las podemos encontrar incluso en los libros de texto de ciencias. En este aspecto, llama particularmente la atención algunos artículos que describen que los estudiantes de secundaria, por ejemplo, piensan mayoritariamente que los modelos que elaboran los científicos son una copia exacta de la realidad, por lo cual no debe resultar descabellado pensar que la imagen más socialmente aceptada de la ciencia comporte que sus conocimientos sean capaces de penetrar en el interior de la realidad física del mundo y que, bajo este supuesto, dichos conocimientos nos ofrezcan un mundo real, visible y palpable. Esta imagen forma parte de la denominada concepción realista de la ciencia, según la cual la ciencia aspira a dar descripciones verdaderas de lo que realmente es el mundo, es decir, proporcionar teorías verdaderas que representen correctamente la realidad física. Cuando los científicos desean apresar esta realidad, comienzan por idealizarla y elaborar un objeto modelo o modelo conceptual del sistema o fenómeno objeto de estudio. A continuación, dicho objeto o modelo se inscribe dentro de un determinado esquema teórico, convirtiéndose entonces en un modelo teórico. Hemos de tener presente que todo modelo teórico no capta más que una parte de las particularidades del sistema o fenómeno representado
y que si no concuerda con los datos experimentales, tendrán que modificarse las teorías que lo sustentan. Así pues, un modelo teórico no es más que una herramienta falible que utilizan los científicos, cuya aceptación depende exclusivamente de su éxito empírico y que actúa como mediador entre la teoría y la realidad. Una de las virtualidades de los modelos es que pueden describir con la ayuda de esquemas, diagramas e incluso en ocasiones con la ayuda de un material análogo. De este modo nos permiten acercarnos a sistemas inaccesibles para nuestros sentidos, como por ejemplo los electrones o una galaxia. No obstante, tenemos que señalar que aunque todos estos materiales que hemos mencionado, todos estos métodos, pueden resultar muy útiles para entender ideas difíciles o para generar nuevas ideas, no reemplazan al objeto modelo o modelo conceptual. Esto es, no pueden representar a los sistemas reales de una manera tan precisa y completa como los hace un conjunto de proposiciones de un modelo teórico y además no forman parte de las teorías. Finalmente, entonces, ¿qué funciones pueden cumplir los modelos en el avance de la ciencia? Esencialmente son dos: simplificar sistemas y fenómenos para concentrar la atención sobre las cuestiones más relevantes, y segundo, estimular las investigaciones mediante una visualización de los sistemas y los fenómenos. Por otra parte, los diversos investigadores han puesto en relevancia la posición de los modelos como intermediarios entre la teoría y la realidad en el razonamiento científico. De acuerdo con Lakatos, el científico se concentra en la construcción de modelos dentro de su programa de investigación y en ocasiones se sustituyen los modelos, no por desacuerdo con las observaciones experimentales, sino por dificultades teóricas para desarrollar su programa de investigación. Así, por ejemplo, Newton elaboró un modelo para el sistema solar con el Sol y un planeta como puntos fijos, y de él derivó su ley del universo del inverso del cuadrado de la distancia. Sin embargo, este modelo contradice su tercera ley de la dinámica y acabó sustituyéndolo por otro donde el Sol y los planetas giraban alrededor de su centro de gravedad común. Como vemos, el cambio de modelo se debió a una dificultad teórica para desarrollar su programa de investigación, como lo señalábamos previamente en el relato teórico. Ahora bien, si continuamos analizando la relación entre el conocimiento científico y la realidad, vemos que el conocimiento científico es una de las formas que tiene el hombre para otorgarle un significado con sentido a la realidad. Es decir, que a través del conocimiento el hombre es capaz de modificar su realidad al mismo tiempo que la realidad modifica al conocimiento. Y entonces esta relación es un proceso cíclico en el que el hombre, a través del conocimiento, busca modificar la realidad utilizando entonces el conocimiento científico para observar, descubrir, explicar y predecir la realidad que los rodea. Es decir, que el conocimiento científico da origen a un conocimiento sistemático de la realidad del hombre. Ahora, ¿qué papel juega la investigación científica en el desarrollo de la ciencia? La investigación científica siempre ha sido el instrumento por el cual la ciencia logra llegar o alcanzar al conocimiento científico. Sin embargo, la ciencia no se puede reducir a una colección de hechos. Se hace indispensable seleccionar esos hechos, organizarlos, relacionarlos y buscarle cierta consistencia. De tal manera que hay conocimiento científico cuando a través del método científico se ha logrado acumular nuevos conocimientos o nuevas experiencias.
La ciencia entonces avanza en la medida que se logre plantear y resolver los diferentes problemas. Es más, el progreso del conocimiento se da en la medida en que se van descubriendo, aclarando y resolviendo nuevas dificultades. Entonces, podemos decir que para que exista investigación científica debemos contar con el llamado método científico, que es lo que vamos a comenzar a estudiar ahora. Pero antes de hablar del método científico o método de investigación, debemos definir en primer lugar en qué consiste un método. ¿Qué es un método? Por método entendemos un orden epistemológico a partir de la lógica del pensamiento científico que surge de la teoría. Teoría y método van entonces siempre juntos, mientras que la metodología es la parte instrumental de la investigación y como tal conduce al objeto. Ahora bien, si nos vamos a la etimología de la palabra método, esta deriva del griego meta, que quiere decir que está dirigido a, que va a lo largo de, que da una idea de acción o movimiento, y de la raíz odos, que nos indica camino. En tal manera que el método quiere decir que es un camino hacia algo, ¿ok? Orientarse a conseguir o realizar una acción específica, una vía, una búsqueda para alcanzar un fin o propósito. Y como en nuestro caso, ese propósito es realizar una investigación, entonces el método de investigación va a ser el llamado método científico. Ahora bien, la ciencia nos pone de manifiesto al método científico a tal punto que no podemos hablar de investigación sin hablar de método científico. De hecho, entre lo que es investigación científica y conocimiento científico tenemos entonces el método que nos va a permitir lograr tanto el conocimiento como la investigación científica. Entonces tenemos acá en el gráfico los tres grandes componentes de este ciclo, de que es la ciencia, donde tenemos al conocimiento científico, al método científico y la investigación científica. Es decir, que estos tres elementos son cíclicos y pueden ser tomados o analizados en diferentes direcciones. ¿Ok? Ahora, ¿qué relación hay entre lo que es teoría, lo que es el método, qué es metodología y qué es objeto? Tenemos entonces, en primer lugar, que una teoría es la explicación del significado de los hechos y de las relaciones existentes entre ellos. Método, por su parte, es un orden epistemológico a partir de la lógica del pensamiento científico que surge de la teoría. Es una manera ordenada de hacer las cosas o una determinada cosa, por así decirlo. Si estamos hablando de el estudio del método, el análisis de la fundamentación de los métodos y de las estrategias que utilizamos para investigar, todos estos aspectos son estudiados por la ciencia conocida como metodología de la investigación. Metodología es una disciplina, es una especie de disciplina entonces del método. Y durante la investigación, que es donde vamos a obtener los datos, por consiguiente, teoría, método e investigación, todos actúan de manera recíproca para generar el conocimiento científico. Entonces vamos a definir que el método científico es un método de trabajo científico, es decir, es la sucesión de pasos que debemos dar para descubrir nuevos conocimientos, o dicho de otra manera, para comprobar o desaprobar hipótesis que implican o predican conductas de fenómenos desconocidos hasta el momento. Y esta es la definición que sobre método científico nos ofrece Pardinas.
Por su parte, Eli de Gortari dice que método científico es el procedimiento que se sigue en la investigación para descubrir la forma de existencia de los procesos, desentrañar sus conexiones internas y externas, generalizar y profundizar los conocimientos adquiridos, demostrados racionalmente, y verificarlos a través del experimento, la práctica social y sus aplicaciones técnicas. Bunge, que fue otro de los autores que citamos previamente cuando hablábamos de la definición de ciencia, dice entonces que el método científico es un rasgo característico de la ciencia, tanto de las ciencias puras como de la ciencia aplicada, y de hecho afirma que donde no hay método científico no hay ciencia. Sin embargo, ese método científico no es infalible ni autosuficiente, que son dos características que debemos tener siempre presentes. Este mismo autor, Bunge, nos dice entonces que el método científico es falible, que puede perfeccionarse mediante la estimulación de los resultados a los que se llega por medio del análisis directo. Tampoco es autosuficiente, como mencionábamos previamente, no puede operar en un vacío de conocimiento, sino que requiere de algún conocimiento previo que pueda luego reajustarse y elaborarse, y tiene que complementarse mediante métodos especiales adaptados a las peculiaridades de cada tema en particular. Quiere decir entonces que el método científico está en constante reevaluación y replanteamiento. Según Barragán, lo que importa del método científico es su independencia con respecto de aquello, es decir, de la materia que se investiga o se estudia. Dice también que cada ciencia va a tener sus propios problemas y para ello debe utilizar prácticas o técnicas que se acomoden al objeto del estudio. Puede considerarse entonces, según Barragán, que el método científico es la técnica o procedimiento más adecuado y desde luego más seguro para penetrar en el conocimiento de las cosas y llegar a establecer teorías más o menos estables. Ahora bien, debemos destacar que el método científico rechaza o elimina cualquier procedimiento que busque manipular la realidad de manera caprichosa, tratando de imponer prejuicios, creencias o deseos que no se ajusten a un control adecuado de la realidad y de los problemas que se investigan. Recordemos entonces que una de las características y de las manifestaciones que busca la ciencia es ser objetiva, y para esto tiene que basarse entonces en un método que también lo sea, que en este caso es el método científico. Otros autores, como Mora y Sepúlveda, señalan la utilización de los medios en el método científico para conocer la realidad como una guía o modo de aproximación para el estudio de los hechos, y que nunca se le debe considerar como algo único, total y definitivo, lo que les venía yo planteando anteriormente. Entonces, el método científico es el procedimiento planeado o estrategia que se sigue para descubrir o determinar las propiedades del objeto que se está estudiando. En suma, es el instrumento de la actividad científica del cual nos vamos a servir para conseguir el conocimiento de un objeto de manera ordenada, tanto en sus relaciones y cualidades como en su desarrollo y transformación. El método general de la ciencia es entonces aquel que debe ser aplicado universalmente y de manera lógica a toda ciencia independientemente de cuál se trate. Y por método vamos a entender entonces a un procedimiento para descubrir las condiciones en las que se presentan sucesos específicos. Y este siempre se tiene que caracterizar por ser tentativo, verificable, de razonamiento vigoroso y de observación empírica. Y aquí tenemos como el método general de la ciencia lo podemos dividir en 4 subtipos o submétodos.
análisis, inducción, deducción y síntesis. El análisis consiste en la observación y experimentación para determinar la naturaleza, causa y constitución de un hecho o de un objeto. Por su parte, la inducción consiste en axiomas, definiciones, principios, causas o leyes universales. La deducción consiste en la aplicación de estos principios a casos particulares o singulares, y la síntesis es la elevación de las observaciones independientes para integrar entonces una verdad mayor. Entonces, por un lado tenemos el método científico, ¿ok? Y por el otro lado tenemos las técnicas de investigación. Las técnicas de investigación son los diferentes modos que tenemos nosotros para recopilar los datos necesarios para una investigación. Y esto lo podemos hacer por medio de encuestas o entrevistas, como pueden ver acá, o por medio de la observación directa de los hechos u objetos. De tal manera que las técnicas de investigación buscan hacer operativos a los métodos. Constituyen una respuesta a cómo hacer para alcanzar un fin propuesto o un resultado deseado. Se encuentran al nivel de los hechos en cada una de las etapas del método, son auxiliares y permiten la aplicación. Obviamente deben ser concretos y adaptadas al objeto que estamos estudiando. Las técnicas están incluidas en el método y por eso mismo es que el método científico permite o comporta el uso de varias técnicas. El método científico entonces tiene dos constituyentes o elementos básicos: los conceptos y las hipótesis. En referencia a los conceptos, debemos decir que dado que la ciencia investiga aspectos de la realidad para comunicar sus hallazgos, cada ciencia en particular utiliza términos o conceptos que le son propios, es decir, que cada ciencia tiene su sistema conceptual particular. Mientras que la hipótesis es una proposición que se puede comprobar para determinar su validez o no. Siempre conduce a una prueba empírica, pues consiste en una pregunta formulada de tal manera que se puede prever una respuesta de alguna especie. La ejecución del método científico entonces ocurre en varias etapas. En primer lugar, hay una percepción de una dificultad. El individuo encuentra algún problema que le preocupa y se halla sin los medios para llegar al fin deseado, con dificultad para determinar el carácter de un objeto o no puede explicar un acontecimiento inesperado. Por ello, entonces debe plantearse situaciones problemáticas y tratar de descomponerlas en sus partes de manera correcta, específica, determinada y sin ambigüedades. Pasamos entonces a la segunda fase, que consiste en la identificación y definición de la dificultad. En este caso, el individuo efectúa observaciones que le permitan definir su dificultad con mayor precisión. Llegamos a la etapa 3, que tiene que ver con las soluciones propuestas para el problema. Es decir, a partir del estudio de los hechos, el individuo formula conjeturas acerca de las posibles soluciones del problema. Es decir, que esto consiste en formular las hipótesis. En la cuarta etapa, que dice que es la deducción de las consecuencias de las soluciones propuestas, el individuo llega a la conclusión de que si cada hipótesis es verdadera, le seguirán ciertas consecuencias. Luego, en la quinta etapa, viene la verificación de la hipótesis mediante la acción. Aquí el individuo pone a prueba cada una de las hipótesis planteadas,
buscando hechos observables que permitan confirmar si las consecuencias que deberían seguir ocurren o no. Se trata entonces de seleccionar las técnicas o instrumentos metodológicos para efectuar la exploración específica del fenómeno, recoger los datos, estudiar el campo particular, seleccionar algunas muestras. Y en la etapa 6 es la etapa de interpretación y de divulgación. O sea, si se han seleccionado las técnicas adecuadas, llegó el momento de obtener los datos, analizarlos e interpretarlos en el conjunto general de la investigación. Se debe preguntar por qué la respuesta es como es y no de otra manera. Asimismo, hay que tratar de hacer inferencias a partir de lo observado o lo experimentado. Y una vez que se termina entonces la investigación, deben darse a conocer los resultados, que es lo que consiste la divulgación. Ahora bien, ¿cuáles son las características del método científico? El método científico es fáctico, trasciende los hechos, se atiene a reglas metodológicas, es sujeto de verificación empírica, es autocorrectivo y progresivo, general y objetivo. A continuación vamos a observar o a describir en qué consiste cada una de estas características en particular. En primer lugar, ¿por qué decimos que el método científico es fáctico? Fácil, porque su fuente de información son los hechos, que pueden constituirse tanto en su pregunta como en su respuesta. Es decir, la verdad está contenida en los hechos. Por tanto, la tarea primordial de la práctica científica radica en constatar o en medir estos hechos a fin de establecer posteriormente relaciones que permitan establecer generalizaciones o leyes a niveles de mayor abstracción, es decir, generar teorías. Aunque los hechos son la materia de las llamadas ciencias fácticas, los hechos en sí mismos no explican los fenómenos sociales. A los hechos, para que tengan existencia científica, hay que traducirlos, leerlos y de alguna manera hacerlos hablar con el propósito de darles un significado. ¿Por qué se dice que el método científico trasciende los hechos? Pues porque va más allá de los hechos, traspasa los límites de la experiencia objetiva y trasciende al campo conceptual, general y universal. De hecho, el método busca ir de lo singular o particular a lo universal y de lo cuantitativo a lo cualitativo. Cuando el método trasciende, no quiere decir que se aleje de los hechos y de los fenómenos que estudia, sino que los problematiza, es decir, plantea todos los hechos, todos los aspectos, todas las necesidades o situaciones que debe resolver para superar las contradicciones que se están estudiando. El método científico se atiene a reglas metodológicas, es decir, formula preguntas, propone problemas y plantea hipótesis. Esto lo hace efectuando observaciones, medidas y evaluaciones. Igualmente hay que registrar los datos observados para responder las preguntas formuladas o comprobar las hipótesis planteadas. Permite elaborar explicaciones y revisar conclusiones, ideas u opiniones que estén en desacuerdo con las observaciones o con las respuestas resultantes. Nos permite igualmente generalizar o extender las conclusiones obtenidas para todos los casos en que se presenten las mismas condiciones, es decir, que nos permite efectuar un pensamiento inductivo, al mismo tiempo que nos permite prever o anticipar, dadas ciertas condiciones, el surgimiento de algún tipo de relación entre los hechos estudiados.
Como señalamos previamente, otra de las características del método científico es que se vale de la verificación empírica, es decir, que utiliza la reunión de pruebas empíricas que permitan demostrar y confirmar una hipótesis. Y las afirmaciones del método científico son de tipo general, es decir, el método científico no está en condiciones de realizar formulaciones que no sean más que generales, ya que los hechos particulares y singulares tienen sentido y significado no como elementos aislados, sino en el contexto y en el marco de la generalidad, de lo global. El método científico es autocorrectivo, pues como resultado de sus propias conclusiones, está en capacidad o en condiciones de ir corrigiendo y sustentando sus procedimientos a los niveles de las exigencias que demanda el trabajo investigativo. Además, es progresivo por su apertura a nuevos aportes, procedimientos y técnicas con el propósito de adaptarse o adecuarse a las exigencias superiores y siempre en desarrollo de la realidad que se investiga y estudia. Y finalmente debemos decir entonces que el método científico es objetivo. Y aquí hacemos referencia al viejo mito del objetivismo de la ciencia, que viene heredado de las ciencias exactas y factuales que rechazan como hecho científico todo aquello que no es examinado y basado en la prueba y en la razón humana, y considera entonces como prejuicioso y emotivo todas aquellas instancias que escapan al positivismo lógico y a la filosofía analítica. Es decir, que para el método científico las cosas no dependen del cristal con que se mire, porque tienen que ser netamente objetivos, no puede haber nada objetivo. Y para muestra tienen acá la imagen. Esto es un 6 o un 9. Pues todo depende de cómo yo lo mire. Si yo estoy de este lado es un 9, pero si estoy de este lado es un 6. ¿Ok? Eso es lo que busca evitar la ciencia, para que todos percibamos la realidad de la misma manera. Con esto terminamos entonces con el estudio de la primera unidad de nuestro contenido programático. En la próxima sesión continuamos entonces con las nociones generales sobre investigación, los diferentes tipos de investigación, sus características, etc. Seguimos en contacto. Feliz día.